Es un micrófono completamente bizarro, así que más de ustedes deben conocerla. Quiero que la recibamos, pero con un fuerte. A ver, ¿qué pasa? ¿No te se toma más? Bueno, como les decía, completamente bizarra. Quiero que la recibamos con dos fuertes aplausos, porque no se merece uno, se merece mucho más. Recibámosla, ella se llama, ella es la estupenda Hija de Perra. Buenas noches, calientes ariqueños. Para los que no me conocen, como dice el joven allá, soy hueco, sí, aquí estoy. Para los que no me conocen, soy Hija de Perra, performista bizarra, y desde bastantes años que doy cátedras en universidades porque soy activista por la diversidad y la disidencia sexual. Hoy he preparado un discurso para abrir sus mentes, en especial los que están lejos de este grupo cerca de mí. La alteración del pensamiento armónico originario latinoamericano, trastocado por el abuso del modelo imperante heteronormado en nuestra sexualidad occidentalizada obnubilada. Vivimos en una realidad transgresora, violenta y muy embustera, donde vemos el desfilar del obsceno y siniestro circo político, y cómo los líderes del gobierno muchas veces no nos representan y solo atentan contra la integridad y la armonía de nuestra sociedad dormida. Una sociedad que ciega y acalladamente se rige por los mandamientos de una iglesia ajena a nuestra ancestral sabiduría indígena, cambiando a la madre tierra por otra madre, la que extraña e innaturalmente concibió sin sexo carnal al hijo de aquel Dios que se impuso a sangre viva sobre nuestras tierras. En nuestra sociedad actual prevalecen ciertos discursos normativos respecto a la sexualidad y el género, los cuales contribuyen a regular lo que es considerado un comportamiento adecuado o inadecuado. En este ámbito se crean los conceptos de lo que significa ser hombre y qué es ser mujer. ¿Cuáles son sus comportamientos y prácticas apropiadas del ser femenino y masculino? ¿Y cuáles son las identidades sexuales de género toleradas? Al establecer qué es lo normal y adecuado, se establece también lo que se considera fuera de la norma, desviado y anormal. En nuestra coyuntura, gracias a los estudios de género, se entiende que la sexualidad es una construcción histórica cultural y que finalmente se restringe por los patrones impuestos por la sociedad, impidiendo su libre fluir natural, que evidentemente es más desordenado y espontáneo. Tanto el género como la sexualidad son figuras políticas, encontrándose organizadas en sistemas de poder que alientan y recompensan a algunos individuos y actividades, mientras que a otros son rechazados, castigados y suprimidos. Quienes se alejan de las normas establecidas del sexo y del género, ya sean gays, lesbianas, transgéneros, intersexuales, bisexuales, jóvenes no casados, trabajadoras y trabajadores sexuales y mujeres heterosexuales intentando vivir una existencia social y erótica que no se ajusta a los estándares tradicionales, corren diversos tipos de peligros en nuestra sociedad actual. Hoy vivenciamos a la norma heterosexual implantada en nuestra sociedad, la que es definida como el proceso mediante el cual la vida social heterosexual es construida como una norma compulsiva y las sexualidades no heteros son construidas como desviadas. Pensamiento que viene de nuestros conquistadores europeos, que imparten también en su cultura occidentalizada la consideración religiosa y moral de que el sexo es algo peligroso, destructivo, pecaminoso y negativo, donde a la vez
nos establecieron la idea de que el sexo es de exclusivo uso reproductivo y no como una forma afectiva de expresar el amor hacia otro o como forma saludable y placentera de divertirse y sentirse bien. Antes de la llegada de los conquistadores, los indígenas que vivían en Latinoamérica no concebían ni imaginaban los conceptos sociales heredados actualmente por Europa. Estábamos libres de estos extrafalarios pensamientos. Por ejemplo, Viracocha, el dios creador de la cultura inca, que influye en todas las representaciones de dioses en el mundo andino, incluye en sí mismo atributos masculinos y femeninos. Era un dios androgíneo. Para los aymaras, lo masculino y lo femenino coexistían dentro de uno mismo. Y la mujer era concebida como la creadora de la vida. Y no existía el tabú de la virginidad prenupcial. Y ninguna mujer andina era más valorada socialmente por ser virgen. Más bien era totalmente al contrario. El coito anal tampoco era un tabú. Y tampoco algo indebido. Sino más bien era un procedimiento habitual entre sus gentes. Y la homosexualidad femenina era tolerada dentro de esta rica cultura. Colonos españoles y portugueses aportaron su obsesividad por el bien y el mal, el pecado y la santidad, trasladando a nuestra América el concepto machista aristotélico de que el verdadero generador de la vida es el hombre, el que finalmente mira a la mujer como un segundo sexo, enseñando esta desgraciada forma de menospreciar al género femenino, desencadenando en la actualidad un escenario donde las mujeres no tienen los mismos derechos que el hombre. Estimadas y bellas personas, piensen y reflexionen. Cuando estudiamos en el colegio, ¿se nos enseña sobre cómo se planteaban nuestros ancestros la sexualidad? ¿Por qué este tema no es enseñado en las aulas de nuestro país? Muchas veces en nuestra educación escolar y universitaria se muestran figuras sagradas en la historia universal, como Sócrates, Aristóteles y Platón, como los grandes pensadores de todos los tiempos, los padres del uso de la razón. Y en este caso, jamás se nos explica o comenta su contexto histórico y social en el que ellos se desenvolvían. Ellos vivían en una sociedad totalmente homosexualizada, donde estar sexualmente hombre con hombre no era tema, sino más bien era parte de su cultura machista y misógina, donde la mujer era fatalmente tratada con inferioridad. No merecían educación ni trato cívico, y era vista como un salvaje y lujurioso cuerpo lleno de deseo y descontrol que solo servía para procrear al humano. Incluso los griegos, al estudiar el cuerpo femenino, abriéndolo para explorarlo, creían que las mujeres eran hombres mal formados, con el pene hacia adentro, al ver su genitalidad desarrollada hacia el interior de su cuerpo. Parece ser que desde el principio de los tiempos la figura masculina extrañamente impone sus ideas y designa qué es lo correcto para los demás. Gracias a los más de 100 años de estudios feministas, es que la mujer ha podido emanciparse y separarse del subyugo patriarcal, al cual es sometida hasta nuestros días, y se ha visto cómo poco a poco el trato hacia ella ha ido madurando y cambiando. Gracias al feminismo, hoy la mujer puede votar, trabajar, estudiar, vivir la independencia, hacer una carrera política, decidir si quiere casarse, si quiere ser madre o no, e incluso tiene la absoluta libertad de vivir un bello romance con una persona de su mismo sexo. Si la mujer es vista en la sociedad heteronormada como el segundo sexo, el hombre sería el primer sexo. Y el homosexual vendría siendo el tercer sexo. Y los inmigrantes, indígenas, minusválidos y personas de piel oscura vendrían siendo el cuarto sexo. Una escalofriante clasificación clasista, arribista y xenofóbica, muy poco humanizada, que solo favorece a un grupo de personas que definitivamente amedrenta a los que no encajan en este degradante modelo imperante. Así es como al humano le gusta encasillar y velar por su superioridad ante los demás y demostrar que es más que el otro. Algo tan absurdo pero tan asumido por nuestra fatídica sociedad que se entretiene discriminando y mirando en menos a aquellos que etiqueta como las minorías. Así escuchamos estúpidas frases como: claro, yo soy más bacán porque soy parte de una mayoría. Y si la mayoría come excremento, yo también lo como porque eso me hace ser más elevado que el resto.
La forma en que está constituida nuestra sociedad nos impulsa a ser hipócritas y también a aparentar que somos parte de una norma común para ser finalmente aceptados. Observa cómo el capitalismo no tiene límites y este no discrimina, sino que más bien ofrece productos para estas bulladas y discriminadas minorías, a las que hace partícipes del mercado. En cambio, políticamente, estos grupos son rechazados y abandonados en sus derechos comunes y legales. ¿Qué es más aberrante? ¿Un capitalismo sin límites? ¿O un líder espiritual abusando de una mujer, un hombre, un joven, un adolescente o un infante y defendiendo una moralidad inhumana? ¿O es más aberrante que dos personas del mismo sexo se amen? ¿O que dos madres críen y eduquen a un niño? Los líderes espirituales y los líderes que nos gobiernan en la política nacional ¿sabrán lo que significa el amor y el sano deseo de enamorarse del otro? ¿Lo comprenderán? ¿O solo se regirán por sus estructuradas y cerradas formas de pensar heredadas de un antiguo pensamiento europeo? Más bien miran este acontecer con esos ojos pecaminosos, concebidos por la hipócrita religión que finalmente amenaza a la humanidad completa. Recordemos al reciente renunciado Papa Benedicto, que viajó a África a bendecir a la vocera del gobierno de Uganda, que apuraba una ley para matar homosexuales en su país. Mientras que en nuestro país se celebraba el acto de desagravio a la jueza Atala por vencer el juicio internacional donde ganó su demanda y el Estado tuvo que indemnizarla y disculparse públicamente por haberle quitado a sus hijas por 9 años por ser abiertamente lesbiana. El equilibrio existe, puede apresurarse o tardar, pero llega definitivamente. ¿Por qué estos líderes espirituales como sacerdotes y papas, a los cuales se les coarta una vida afectiva en pareja, tienen opinión frente a las relaciones afectivas humanas si ellos no tienen experiencia en el tema? ¿No es extraño que le demos importancia a este tipo de opiniones generadas por personas inexpertas en el tema? Ellos solo tienen miedo y exageran predicando, imaginando el fin del mundo, como si la homosexualidad se contagiara y esto nos llevara a la destrucción. El miedo a lo desconocido fecunda y apasiona las mentes frágiles de muchos humanos que no se detienen en pensar y reflexionar sobre asuntos y temas que a menudo nos imponen como monstruosos y aberrantes y que muchos obstinados siguen tildando de desviados e innaturales. El miedo es un bloqueo emocional, nos limita y atormenta, perdemos la capacidad de ver lo esencial y aspirar a una buena convivencia entre las personas. Muchos débiles callan y acatan normas y obligaciones sin debatir ni especular estos mandatos siniestros, sino más bien se los apropian y rechazan a los que no se unen a estas ideologías anticuadas y perversas. Las personas pierden su pensamiento propio y descansan sobre pensamientos del otro, dejándose llevar sin concientizar que estos ideales solo sirven para fomentar la desaveniencia y la discriminación. Piensen en la frase tan ocupada por esta hipócrita religión dominante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si este prójimo es homosexual, madre soltera, prostituta, drogadicto, conviviente, gitano, indígena, judío, peruano, boliviano, colombiano, etc., ahí la cosa cambia drásticamente y la figura del prójimo se vuelve demoníaco y perverso. Ya no hay que amarlo como a uno mismo, sino hay que rechazarlo tajantemente, quitarle protagonismo y redimir sus derechos inmediatamente, porque este tipo de gente no merece entrar al reino de los cielos. Evangélicos actualmente exorcizan a jóvenes homosexuales porque ilusamente creen que tienen el demonio en su interior. Porque estos líderes espirituales no se autoexorcizan con sus poderes mágicos para eliminar la estupidez y ignorancia de sus mentes inhumanas. En el año 1973, la ciencia médica y psiquiátrica saca de su Biblia la homosexualidad como enfermedad, dando paso a una nueva enfermedad, la homofobia.
Enfermedad muy naturalizada y aceptada por nuestra sociedad vigente, con personas que se autodeclaran homofóbicas o lesbofóbicas, no dándose cuenta de que ellos son los verdaderos enfermos en esta actualidad científica. En nuestro país, en 1973, vivenciamos en nuestras tierras el golpe militar. Entonces, entre bombazos, atentados, muertes, sangre y desaparecidos, el tema sobre la despatologización de la homosexualidad pasó desapercibida. Incluso llevándome a mí personalmente a vivir en el año 1987, una terapia de psicología de salud pública de 5 años de duración, donde recibí un tratamiento psicológico para curar mi trágica enfermedad de la homosexualidad, cuando internacionalmente ya habían pasado 14 años desde que la ciencia la había dejado de tratar como una enfermedad. Esta terapia, como pueden apreciar, dio excelentes resultados en mi fantástica y divertida vida. ¿Qué sucede en nuestras tierras cuando este tipo de conocimientos llega en un formidable atraso? ¿A quiénes favorecen este tipo de atrasos tan espeluznantes? Que terminan humillando a muchos ciudadanos por la fatal ignorancia. ¿Por qué actualmente se sigue educando a jóvenes estudiantes universitarios en nuestro país sobre que la homosexualidad es una enfermedad? Queridas y queridos humanos y poshumanos que me siguen escuchando, confíen en su verdadera identidad, no en la que se les impone. Así comprenderán que incluso en medio de grandes calamidades y de increíbles desórdenes, serán capaces de desafiar las leyes de la humanidad imperante. El planeta entero ha sido controlado de tal manera que desde el día que llegaste aquí, quisieron creer que no controlarías tu propia vida. Te han enseñado que todo es circunstancial y que todo depende de algo que se escapa de tus manos. ¡Eso es incorrecto! Tú controlas y construyes tu propia realidad. Tú tienes el control absoluto sobre ti. Basta que lo descubras y creas en ello. Piensa que siempre has sido víctima de este entorno que te construyeron y que en tu inocencia te has expuesto a circunstancias que han permitido programar tu inteligencia, controlar tu vida, tu sexo, tu cuerpo. Destruye el paradigma existente y conviértete en un hereje de la realidad. He dicho, caso cerrado.